Muy bien, Robinsones, que sois un grupo, Chus, de edades diversas y de procedencia diversa, porque hay asturianos y cántabros. Así es. ¿Tú y es de aquí? En realidad yo soy cántabro astur. Ah. Mi padre y mi madre son de aquí, de la zona. Mi madre de San Roque y mi padre era de Porrúa. Lo que pasa es que a mí me tuvieron en Cantabria. Y por eso hay esa conexión entre los miembros del grupo. Tú, Chuchi, y es cántabro. Sí, señor. Chuchi, de Torrelavega. De toda la vida. Chema, Hola. ¿de dónde? De la malatería. La Malatería. Llanes. Llanes. Asturias. Muy bien. ¿Y Elisa? Mi madre es de Sama y mi padre es de aquí de Parres, pero yo me crié aquí. En Llanes. Sí. ¿Cómo empezáis? A ver, hay un chaval que tiene un hotel aquí en la playa que quería que tocaran los fines de semana los fulanos, que yo de aquella estaba con el grupo. Lo que pasa es que los fulanos no podían ir con esa formación que tenía. Y nos cogió a Chema y a mí un día trabajando juntos, que no nos dedicamos exclusivamente a tocar. Y nos dijo, ¿qué pasa, que no podéis venir vosotros? Así en plan, ¿tienen que venir los fulanos o tal? Y dijimos, sí, por poder. Y reunimos un poquitín a los amigos que tenemos por la zona, que sabemos que tocan. Y todos dijeron, estamos de acuerdo en ir allá a tocar todos los fines de semana, de ese verano del 2014. Y así empezó todo. Yo tengo 3 hermanos y los 3 hermanos saben tocar algún instrumento. A mi padre le gustaba mucho la fiesta, pero cogía mis guitarras y las miraba así un poquitín y las dejaba donde estaban. Y mi madre también, me gusta mucho la música, pero la pandereta en la fiesta del pueblo. Lo que pasa es que donde yo vivía, en Montaneda, en un pueblín de Cantabria, está Paco Barquín, que es una institución, una eminencia, y yo tuve la suerte de pasar por su casa y arramplar con todo lo que pude en conocimiento musical y de la propia existencia, vamos, de la vida. Tú das clase de guitarra también, ¿no? Sí. Porque ese instrumento que lleve muy rarín, bueno, peculiar. Bueno, A ver. si lo pones así, es casi una guitarra. Sí, es una guitarra que se toca con esta pieza y es originaria de Hawái. Dice la historia que un paisano iba con la guitarra por la vía del tren, encontró un tornillo y pensó que podía hacer algo con él. Se conoce que el hombre tenía necesidad y lo cogió y al rozar con las cuerdas dijo, ostras, este sonido es interesante, y empezó a investigar y sacó el instrumento. Hawái. Dices que entre pintar y pintar, tú dedicas a la pintura. Sí. Y tú, Chema, también. Yo estuve una temporada, luego me metí en orquestas, pero ahora, según está el tema, pues volveré a la pintura, posiblemente. ¿Tú, Elisa, solo música o...? Yo estoy estudiando. ¿Qué estás estudiando? Hice filología hispánica y ahora estoy haciendo el máster del profesorado. ¿Tú, Chuchi, siempre la música? Siempre. Además tienes un historial amplio. Bueno, no está mal, ¿no? Son 42 o 43 años por ahí tocando. ¿Por dónde anduviste, Chuchi? Pues estuve en orquestas allí en Torrelavega, siempre compaginando con grupos de rock y grupos de blues. Y pues siempre haciendo esto, toda mi vida. Y aquí seguimos. Dando la lata. Dándolo todo. Dándolo todo. La orquesta siempre la he tenido como la fábrica. Yo trabajaba en orquestas, era mi modo de vida y donde se ganaba algo de dinero para poder sobrevivir y vivir de ello. Pero yo siempre tenía en la cabeza otra historia de música, otro tipo de... otra vía, ¿no? Que no se podía, desgraciadamente, seguir porque no te podías mantener. Y entonces, pues, cuando he decidido dejar las orquestas, pues ya tengo tiempo y ganas para hacer todo lo que se preste, que no sea pachanga. Últimamente todos nuestros bosques arden, únicamente viven los lobos que ladren. Trágicamente los otoños son granates y se empieza a ver el desarme de este juego en el que fuimos los titanes, labrando su propia suerte.
Últimamente octubre, vienes un tanto lúgubre. Rojo tarde, rojo cielo, rojo arde, rojo fuego, rojo sangre, rojo seso, rojo Marte, rojo Oviedo. Últimamente ya no salgo a mi balcón, únicamente tragamos humo traidor. Trágicamente el gris será nuestro color y se empieza a ver el desarme de este juego en el que fuimos los titanes, labrando su propia muerte. Últimamente octubre, vienes un tanto lúgubre. Yo intento juntar un poco todo lo que me gusta hacer, ¿no? Las vías de escape que todos tenemos, pues intento, pues eso, a la hora de elegir los estudios, pues lo elegí un poco porque me gustaba escribir. No es que yo sea una literata o una lingüista de la leche, sino que me gusta, pues eso, más la vía artística. Y bueno, y como hay que estudiar algo y hay que formarse, pues elegí algo que encajara con mi manera de ser y con mis necesidades personales. ¿Cantarás en inglés igual? Bueno, si hay que cantar en inglés, se canta. ¿En italiano? En italiano, sí. ¿Cantas en italiano? Sí, sí. ¿Qué tenéis en italiano? No, No, ella sola. Ella, a ver. No, a ver, nada. ¿Cómo en italiano? Sí, bueno. Pero... Es que estudié italiano en la carrera y para interiorizar el idioma me parece un buen método. Andiamo. ¿Cómo se dice canta en italiano? Canta. 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 Ragazza. A ver. Cinismo più vieco e posato, tipo quello da cantautorato, esser stronzi e donno di pochi, farlo apposta è roba da idioti. A chi è andato a vivere a Londra, Berlino, a Parigi, Milano, Bologna, ma le paure non han fissa dimora, le vostre svolte son sogni di gloria. A mí me motiva todo. A mí me gusta tocar en casa, me gusta tocar con ellos, en donde sea, donde nos llamen para tocar. Siempre es como... Siempre lo pongo por delante de las fiestas, de salir con los amigos, porque me llena más, me gusta más, porque siento que me lo estoy pasando bien y encima estoy aprendiendo y es algo que me enriquece, ¿no? Que al final suma. Escasas son las ascuas que entre las cenizas quedan, pero se abre el tiro. Crepitan las gentes, la chimenea arde de nuevo, indefinidamente. Y la pira crece y se aviva y grita en un mar de bazofia incandescente. La humedad barre el hollín acumulado en cada recoveco. Y aquí no ha pasado nada, es disparatado ver cómo los maderos calcinan al fuego.